Señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, la segunda clase correspondiente al día domingo. Estamos hablando de lo que es el reino venidero, y esto es un tema muy importante, puesto que la Biblia, el 33% de la Biblia habla de los eventos del porvenir, porque resulta que Jesucristo tiene que regresar a gobernar la faz de la tierra. Y entonces ya se han cumplido una serie de promesas bíblicas, y se van a cumplir una serie de promesas bíblicas adicionales que corresponden a esa información en particular. Yo lo que quiero hacer ahora es, primero que todo, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder recibir esta información espiritual, y después de eso le vamos a dar inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida en la eternidad pasada. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estuvimos viendo el asunto de, pasamos por... Vamos a ir al final, se me pasó, ya no... vimos, al terminar la lección pasada, vimos Apocalipsis 21, viendo el asunto de los mártires de la tribulación, que son los mártires de la tribulación que están en la segunda resurrección junto con los santos del Antiguo Testamento, que son los creyentes, y con los creyentes del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Si nosotros morimos, vamos a ser resucitados con el Señor. Si no morimos, vamos a ser levantados juntamente con Él en el aire, a través del rapto de la iglesia. Y eso fue lo que vimos en la lección pasada, y lo que quiero hacer ahora es enseñarles a ustedes que el erudito, el doctor Michael Vlach, así se llama, Michael Vlach, V-L-A-C-H, que es profesor de teología en el Seminario de Maestros en California, provee dos razones para interpretar los versículos 23 y 24 de 1 Corintios, para permitir tal periodo prolongado de tiempo intermedio entre esos dos eventos. O sea, que nos permite ver, porque lo que sucede es que estos teólogos que están en el campo el reino ahora, ellos proponen que ya está gobernando Dios, el Señor Jesucristo, desde el cielo. Pero la evidencia contundente que nos da la Biblia es que eso no va a ocurrir sino hasta que vengan estas resurrecciones. Tienen que ocurrir para que el Señor Jesucristo comience a gobernar. Entonces, esta información echa abajo el punto de vista de la hermenéutica complementaria, que dice que en estos momentos espiritualmente Él está gobernando el mundo desde el cielo. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Primero que todo, por el hecho de que a nosotros se nos llama embajadores. Eso significa que nosotros no estamos gobernando. Nosotros somos embajadores, representantes de un país a otro, pero no para gobernar y poner política, porque ninguno de los embajadores sienta política en otro país. La política la sienta el presidente, el Congreso y las personas que gobiernan ese país. Entonces el embajador simplemente está ahí para representar a su propio país, y eso es algo pues que se le pasa por arriba. Pero ese punto ya lo hemos visto, y estamos abordando ahora el asunto de que hay un periodo intermedio entre estas dos resurrecciones, y tiene que ocurrir la segunda venida, y tiene que llamarse a este grupo de personas antes de que el Señor Jesucristo comience a gobernar físicamente desde Sión, que está en Jerusalén, en la faz de la tierra, no desde el cielo. Ahí eso es lo que estamos viendo. Le estoy dando información adicional. Primero, hay una brecha considerable de tiempo, ciertamente. Él dice, una brecha considerable de tiempo ciertamente existe entre la primera y la segunda resurrección. Esta hace que la brecha entre la segunda y la tercera resurrección sea posible. O sea, tiene que haber una brecha primero para que exista la segunda brecha. De nuestro punto de vista en la historia, por lo menos 2000 años separan estos dos eventos. Por lo menos. Y decimos por lo menos porque nosotros no sabemos cuándo viene el rapto de la iglesia. Entonces ya han transcurrido 2000 años desde la primera resurrección, que es la de Cristo, y la segunda resurrección, que es la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires. ¿Okay? O sea que, y los 7 años de la tribulación todavía no han llegado. O sea que por lo menos hay ese periodo de tiempo que tiene que transcurrir. Segundo, él nota lo siguiente: el uso que hace Pablo de las palabras epeita y eita, que se las voy a poner en el pizarrón en breve, porque estas hablan precisamente de una fórmula que utiliza el apóstol Pablo para dejarnos saber que esto tiene que suceder antes de esto. Y el griego es el que nos permite verlo, y por eso tenemos que abordar la gramática griega para poder ver de qué se trata. Entonces,
el uso que hace de las palabras epeita y eita, las cuales están relacionadas a después, en el versículo 23, y a entonces, en el versículo 24, esta manera de entender el asunto también es respaldada por la misma fórmula de epeita y eita en el inicio del capítulo. Y se los voy a poner para que ustedes lo vean. En 1 Corintios 15, 5, 8, Pablo prepara el orden de los eventos cronológicamente en lo que concierne a la aparición de Jesús después de su resurrección. Y después de declarar que Jesús fue resucitado al tercer día, él dice lo siguiente, y aquí se los pongo entonces. Pero dice 15, ese no es 15.8, ese no es el 15.8, perdón. Aquí está 15.8 y aquí se los pongo en la pantalla en el internet. Dice lo siguiente, que se apareció a Cefas después, ahí está la palabra eita, que se la estoy transliterando del griego. Se le apareció entonces a Cefas y después eita a los 12, luego eita se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después epeita, de nuevo, se apareció a Jacobo y luego eita a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, a mí también se me apareció. Está hablando el apóstol Pablo y está utilizando esta orden de palabras, haciendo uso de esas dos palabras para dar la consecuencia cronológica de un evento con el otro. Entonces no hay duda de que Pablo estaba ofreciendo una progresión cronológica de las apariciones después de la resurrección. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y que él utiliza eita y eita para revelar la progresión de sus apariciones. El versículo 7 es particularmente significativo debido a que, al igual que 1 Corintios 15, 23 al 24, este versículo también ofrece una fórmula de epeita y eita. Los dos ofrecen la misma fórmula y también enseña la progresión cronológica con una brecha de tiempo intermedia. Eso es lo que hace epeita y eita, que te ofrece un periodo de tiempo entre un evento y el otro. Entonces, Jesús se le apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Entonces, en ambos casos la fórmula indica una brecha de tiempo similar. En 1 Corintios 15, 23, epeita y eita indica una brecha de días. Y en 1 Corintios 15, del 23 al 24, indica una brecha de tiempo de años. Pero es una brecha de tiempo. Hay una pauta, ocurren ciertos eventos y después comienza el segundo evento. En este caso, por lo menos 2000 años, desde la primera resurrección, hasta la segunda resurrección. Ya han pasado 2000 años y todavía no ha pasado, o sea, tiene que pasar posteriormente. Y 1000 años después del reinado milenario de nuestro Jesucristo a la tercera resurrección, que es la de los muertos sin Cristo, ¿okay? Que son los que van a juicio final. Entonces se utiliza la brecha para indicarlo. Entonces aquí les pongo, y no se preocupen por las palabras que les estoy utilizando, porque en breve se las voy a poner en el pizarrón con los dos idiomas para repasarlo de nuevo, porque sé que es un concepto nuevo para muchas personas. Dice, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que es claro, está los creyentes de la edad de la iglesia, más los otros. Entonces vendrá el fin, ¿verdad? Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino del Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces recuerden que el tema principal aquí es la fórmula de epeita y eita, que permite o indica una brecha de tiempo entre la resurrección de los suyos en su segunda venida y el fin, que es la entrega del reino milenario al Padre. Entonces, la evidencia indica que, y lo hace no solo del punto de vista del contexto de 1 Corintios 15, 22 al 24, sino también de la construcción gramatical similar que se encuentra en 1 Corintios 15, del 5 al 8. Sin embargo, antes del fin, cuando el Hijo le entregue su reino al Padre, va a transpirar el reino terrenal exitoso del Hijo. Okay, entonces, yo sé, manténganse conmigo pensando en esto, y yo les voy a dar entonces los versículos bíblicos para que ustedes mantengan el orden correcto. Dice lo siguiente,
Primera de Corintios 15, 24, 27. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, y después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está diciendo que Él debe reinar, debe gobernar. Este es el gobierno del Señor Jesucristo en el milenio. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Eso es lo que dice el Padre, está citando la Escritura. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que sometió todas las cosas a Él. Entonces, durante el periodo de tiempo, el Hijo va a eliminar toda posición, resultando en el cumplimiento de los Salmos 110, del 1 al 2, que se los pongo también en la pantalla para que ustedes lo vean. Dice lo siguiente: dice el Señor a mi Señor. Este es David hablando. Dice el Señor a mi Señor, o sea, el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Ahí tenemos una palabra muy interesante a la cual vamos a regresar en breve, pero es una palabra que a nosotros nos deja saber que aquí hay algo muy interesante. La intención original del Padre, entonces, de que la creación sea, que la creación sea gobernada por un hombre, también va a ser cumplida durante este periodo de tiempo, como está expresado en Salmos 8:27, al cual me dirijo en estos momentos. Se lo pongo aquí en la pantalla. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Él quiere que su nombre se difunda. Recuérdense que el motivo por el cual estamos aquí es para glorificar al Señor, y esto es de la manera que Él lo hace. Entonces, durante su reinado, todas las cosas van a estar sujetadas al Hijo, con la excepción, claro está, del Padre, que originalmente le delegó al Hijo la autoridad del reino. Y después del reinado terrenal de Jesucristo, entonces el Hijo le va a entregar el reino al Padre, y entonces el reino del Hijo llega a ser el reino del Padre cuando el reino milenario haga la transición al estado eterno. Porque recuérdense que viene la iglesia, después viene la tribulación que culmina la edad de Israel, después el rey de Israel, que es el Mesías, gobierna desde Sión en Jerusalén por 1000 años, y posteriormente es la transición al estado eterno. Nosotros hemos estudiado eso en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta pues de lo que ocurre en ese periodo. Además de eso que les estoy diciendo, este señor erudito Michael Blatch dice, y aquí les pongo también esto porque este señor es el que le estoy citando. El doctor Michael Black es el profesor de teología del Seminario de Maestros en California. O sea que es una persona después llega a ser decano de la universidad. O sea, es una ciencia este señor. Él está diciendo lo siguiente: durante el reinado del Hijo que Jesús, el último Adán y Rey, llena todas las profecías, pactos y promesas concernientes al programa del reino intermediario de Dios. Fíjense que Él está diciendo que Él está cumpliendo los pactos y las promesas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho pactos con Israel, pactos que se tienen que cumplir. Y ese es el motivo por el cual nosotros sabemos que la historia tiene y se dirige hacia un lugar. Esto no se aprende en ninguna de las universidades norteamericanas, señoras y señores. ¿Me están escuchando? Porque ellos se basan en la ciencia y se basan en otras cosas y no tienen el hilo histórico que tenemos nosotros y la determinación divina de culminar la historia con el reinado del Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces todo lo que ocurre en la historia se dirige hacia allá. Todos los movimientos, las salidas, las entradas, todas esas cosas tienen un fin que Dios permite que ocurran para demostrarle a Satanás que Dios es perfectamente justo y soberano, y Dios es amor, y Dios es digno de gloria y honor. ¿Okay? Nosotros lo sabemos, ellos no lo saben en estas universidades. Aunque tengan el eslogan, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ese eslogan está en la Universidad de Houston, de paso, en uno de los edificios. Pero no te habla nada de la palabra de Dios, de donde sale el dicho. Es interesante, ¿verdad? Ellos se lo robaron y ellos utilizan eso, lo mismo que hace las Naciones Unidas, que tiene la imagen del hombre con un martillo y una espada doblada, y ararán las armas entró en herramientas para arar. Eso viene de la Biblia. Y ellos son los más antibíblicos que existen en la faz de la tierra. O sea, ellos utilizan un gran porcentaje de lo que dice la palabra de Dios para fomentar y desarrollar su
sistema. De todas maneras, dice, de nuevo, esta verdad indica la necesidad de la existencia de una era diferente a esta edad presente y al reino eterno. O sea, no puede ser ni el reino eterno de esta era. Uno no debe asumir simplemente que las promesas que no han sido cumplidas y que están esperando el cumplimiento serán cumplidas en el estado eterno. El estado eterno no es el milenio. Recuerden que el milenio es el milenio, son 1000 años. Hacer esto pondría el cumplimiento afuera del reino de Jesús el Mesías, a quien pertenece el derecho del cumplimiento. Él es el que va a cumplir esas promesas y él es el que tiene que hacerlo. No es otra persona la que lo tiene que hacer. Entonces, la cronología que les acabo de dar indica que el reino actual de Cristo no va a llevarse a cabo sino hasta después que aquellos que son de Cristo en su venida sean levantados. ¿Se dan cuenta? Lo cual nos habla de su segundo advenimiento. Esta edad del reino intermediario va a durar hasta que llegue el fin, o sea, 1000 años hasta que llegue el fin. Entonces el Hijo le regresa el reino al Padre al concluir su reino de 1000 años. Eso es lo que tenemos, esa es la cronología que tenemos que entender. Nosotros entendemos la historia del punto de vista bíblico. Sin embargo, es un asunto común para los teólogos del reino ahora, que son los teólogos que utilizan la hermenéutica complementaria, tales como los dispensacionalistas progresivos, que es otra manera en la cual ellos llevan esto a cabo, es ignorar la estructura básica, estructura que pone al reinado de Cristo subsecuente a su segundo advenimiento, y en vez de arguir que el reino actual de Cristo se inició con su primer advenimiento, porque eso es lo que ellos hacen, que ya se inauguró con el primer advenimiento y que desde el cielo está sentado a la diestra del Padre gobernando aquí abajo, pero eso no tiene que ver nada con el asunto. Ahora permítanme enseñarles lo que dice uno de los dispensacionalistas progresivos principales. Estas personas son eruditos, quiero que sepan. El hecho de que estén en un campo diferente al que nosotros tenemos no significa que no sean muy inteligentes. Es más, hay una gran cantidad de personas en el mundo que son sumamente inteligentes, que se pasan de inteligentes, que no creen en Dios. ¿Okay? Dios los conoce como necios, siendo ellos inteligentes. Destruirá el conocimiento de los entendidos, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que dice este señor, y aquí se los voy a poner, se llama Craig Blessing, y esto es algo muy interesante. Craig Blessing dice lo siguiente: la delineación de Pablo de las etapas históricas de la resurrección permite la implicación de un reino intermedio. En 1 Corintios 15, 20, 28, en los versículos 23 al 24, Pablo marca en 3 etapas la resurrección. Cristo, los primeros frutos, después lo que son de Cristo en su venida y después el fin. ¿Okay? O sea que ya yo les comenté de qué se trata. La primera es Cristo, que ya Él resucitó al tercer día y resucitó, y después se le apareció por 40 días a todas esas personas que se mencionaron, a las 12 discípulos, a las 500 personas, a toda esa gente. Después la iglesia, que va a ser raptada, ¿verdad? Si no nos morimos, y los que se mueren resucitarán primero, y después los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con Él, y así estaremos en la presencia del Señor. Esa es la segunda resurrección, y junto con ellos vienen los santos del Antiguo Testamento, y después viene la resurrección de los mártires de la tribulación, pero pertenecen a esa segunda resurrección. Entonces, en esta secuencia, el fin es una etapa de resurrección que se puede distinguir como paralela a la resurrección de Cristo mismo y después a la resurrección. Al fin también puede ser descrito en el versículo 24 como el tiempo cuando Él entrega el reino a Dios Padre. Esta es la culminación de una actividad en la cual Él elimina todo poder o actividad. Entonces, esa actividad continúa, es amplificada en los versículos 25 y 28 como el reino durante el cual todos los enemigos están siendo sujetados a Él. El último enemigo que va a ser sujetado es la muerte. La muerte fue parcialmente sujetada a través de las etapas iniciales de la resurrección. Señores, es la persona que propone el campo opuesto. ¿Okay? Y él comienza como hacen las personas que te dan la mentira, comienza con la verdad, te lee lo que dice, pero después viene la interpretación que tergiversa lo que se está diciendo.
¿Okay? Entonces aquí ahora él va a comenzar a decirnos lo que él piensa. El último enemigo que va a ser sujetado es la muerte. La muerte fue parcialmente sujetada a través de las etapas iniciales de la resurrección. ¿Cuáles son las etapas iniciales de la resurrección? Cristo, ¿okay? Pero es completamente subyugada a la resurrección final. O sea que él está hablando de una progresividad. El tercer orden que vemos en el versículo 24, el reino de Cristo que precede la revelación final y eterna del reino escatológico, cubre cualquier tiempo que la segunda y la tercera etapa de la segunda y tercera etapa de la resurrección. Dice, de hecho, ese reino puede extenderse, no sé si lo tengan ahí, sí, de hecho, aquí tienen la próxima, de hecho, ahora esta es la conclusión a la que él llega. De hecho, este reino puede extenderse hasta la primera etapa, o sea, la parte de la resurrección de Cristo. O sea que ahora él ubica el asunto del reino en la primera venida del Señor Jesucristo. O sea, comienza a espiritualizar el asunto. Debido a que nosotros hemos visto que Pablo habla repetidamente del reino presente de Cristo utilizando el lenguaje del Salmo 110:1, cuyo lenguaje también es utilizado aquí en 1 Corintios 15:25. Y aquí se los pongo, ¿verdad? Ahí lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está en la pantalla, que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ustedes comprenderán que ustedes escuchan lo que dice este Señor en una iglesia, porque hay iglesias que proponen esto, y tú te quedas satisfecho. Información, bueno, está bien, yo solamente vine a prestar, a hacer acto de presencia y a que el Señor me bendijera y a dar mi 10%. ¿Okay? ¿Sí me explico? Y van a la iglesia con ese fin. Y le dicen esto y ellos se creen todo, porque no lo pueden escudriñar, porque no tienen las herramientas con cuál hacerlo. Entonces, se comen todo el platillo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, después dice en primera, porque él también está citando escrituras, esas son las escrituras que él está citando. 1 Corintios 15:25, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces él concluye que Pablo no indica la cantidad de tiempo que va a transcurrir entre la resurrección que tomará lugar en la venida de Cristo y la resurrección final de todos los muertos. ¿Okay? Es una conclusión que a primera vista parece, sí, pues eso es lo que dice, ¿verdad? Ahora, fíjense que Craig Blazing, este señor declara lo siguiente, de hecho, ese reinado puede extenderse a la primera etapa, o sea, la resurrección de Cristo. De esa forma, de acuerdo con Craig Blazing, la expresión, pues él debe reinar hasta que se haya puesto a todos sus enemigos por el estrado de sus pies, es algo que puede extenderse 2000 años hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Él parte de ese trampolín para decir, no, aquí miren, esto puede significar esto. Y eso es lo que yo propongo. Regresa a los eventos de la vida del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, tales como su resurrección. ¿Okay? Ahora tenemos su posición. Sin embargo, la interpretación de Craig Blazing contiene 3 fallas significativas que no vamos a poder abordarlas todas hoy, pero se las voy a dar de todas maneras para que ustedes se den cuenta. El reino de Cristo debe ser definido por lo que lo precede inmediatamente, que es la fórmula de epeita y eita que utiliza el apóstol Pablo. Tiene que ser precedido por esto para entenderlo. Que define el reino de Cristo. Esta fórmula define específicamente el reino como comenzando después de que los que son de Cristo en su venida. No puede comenzar antes, no puede comenzar en el cielo desde la primera venida, porque él está diciendo aquí que tiene que comenzar después de este evento de resurrección. O sea, no se puede sacar de contexto, que es una de las maneras preferidas de este sistema de cambiarle la definición a las cosas. Entonces, ahora regresemos a los versículos que se utilizan, ¿verdad? Él utiliza el versículo 25, y yo les voy a poner de nuevo el versículo 25 en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Dice, pues él debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿verdad? Eso es lo que dice. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver es que también esto está atado con el próximo versículo que dice, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que él exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. ¿Ok?
Oh, bien, está muy bien. Esto tiene que tener el contexto adecuado. Si no tienes el contexto, entonces no puedes entender lo que está diciendo y puedes interpretarlo a la manera que te parezca, que es lo que está haciendo este señor Craig Blazing. Pero cuando lo pones en el contexto, aparece otra imagen. Y esta es la imagen que les presento, con el griego en la parte de abajo. Aquí dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego epeita los que son de Cristo en su venida. Primera cosa. Entonces aquí abajo ustedes pueden ver la palabra epeita que utiliza el apóstol Pablo para enseñar la brecha. Recuerde que esta palabra habla de la brecha de tiempo que existe entre uno y otro. Pero esa brecha no se deja a la imaginación del lector, sino que está enmarcada con dos eventos. El primer evento y el segundo evento, que es la resurrección de estas personas. Si eso no ocurre, entonces no puedes echarla hacia atrás 2000 años para decir lo que tú quieras. Entonces, y también tenemos la próxima que se encuentra en 1 Corintios 15, 24, que es el contexto básicamente. Y aquí tenemos el hecho de que dice, entonces, eita. El primero fue eita y después, entonces, posteriormente, vendrá el fin. Cuando llegue el reino, cuando entregue el reino a Dios el Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Entonces tenemos el segundo evento, que es la tercera resurrección, que tiene que ocurrir después del milenio. Entonces la primera es marcada por la resurrección, la segunda resurrección de los santos, y la tercera es marcada por el fin. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino que ya posee. Él no puede entregar este reino al Padre, este reino está gobernado por Satanás. ¿Me explico? Entonces, o sea que el reino comienza, y ahí tiene la palabra eita, en el griego, eita totelos ostan para du ten basileion, que es el reino. Entonces va a ser entregado el reino a Teo, que es Dios, etc. Bueno, entonces, o sea que el reino comienza con su segunda venida y se extiende hasta el fin, cuando el Hijo va a entregar su reino al Padre en la conclusión de su reino milenario. ¿Okay? ¿Sí lo pueden ver? Entonces, esta proposición que tiene, esa es la primera parte que está errada. Son tres fallas claves que tiene este señor en su presentación. Entonces, ese parámetro dura desde el regreso de Cristo hasta el fin del reino milenario, y de esa manera las referencias subsecuentes de Pablo al reino de Cristo tienen que ser interpretadas dentro de ese parámetro que explica el apóstol Pablo. La Biblia misma se defiende y te da los marcadores. Entonces Craig Blazing ignora estos parámetros y en vez opta por estrechar el reinado de Cristo hasta el primer siglo en el primer avenimiento del Señor Jesucristo. Error craso y monumental. Ahora veamos el segundo error que tiene esto. Al convertir el presente en el reino de Cristo, que es lo que le está diciendo, que Cristo está gobernando en estos momentos desde el cielo de forma espiritualizada, en el proceso, convertir el presente en el reino de Cristo, y en el proceso arguir que tanto el Salmo 110, citado en 1 Corintios 15, 25, y el Salmo 8, citado en 1 Corintios 15, 27, están siendo parcialmente cumplidos de una forma espiritual el día de hoy, no solamente reescribe los Salmos dos salmos, el 110 y el 8, forzándolos a decir algo que no comunican pues normalmente. O sea que le está forzando estos dos versículos que está citando del Antiguo Testamento a que digan lo que él quiere que él diga. Pero resulta que esos también están salvaguardados por la misma palabra de Dios. Dios no permite esto. Si tú lo escudriñas te das cuenta de que no puede ser así. Entonces, aún así, estos salmos, cuando se interpretan apropiadamente, no están hablando de un gobierno distante y espiritual desde el cielo, sino un gobierno directo y físico sobre la tierra. De eso están hablando. El erudito Michael Black, de nuevo, lo explica de esta manera. Con el versículo 25 del capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice, Él tiene que gobernar hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Él tiene que gobernar. Significa que es necesario que Jesús gobierne. El uso de las palabras de Pablo en el versículo 25 es una referencia al Salmo 110, 1 al 2.
Pero resulta que este señor Craig Blesen solamente está citando uno de los versículos. Pero cuando lo pones en el contexto, el Salmo 110, el 1 al 2, dice lo siguiente, y aquí lo tienen ustedes. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta, ¿verdad?, que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y después dice, ¿verdad?, o sea, él está sentado en la sesión con el Señor, está platicando con el Señor, con su Padre en el cielo, y después dice, el Señor extenderán desde Sión, Israel, Jerusalén, terrenal, aquí abajo, ¿verdad?, tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. No está diciendo que desde arriba, a larga distancia, por teléfono inalámbrico, esté mandándole las direcciones aquí al pueblo. Él está diciendo que él va a gobernar desde Sión físicamente aquí en la faz de la tierra. Entonces la alusión al Salmo 110, 1 y 2 es una evidencia de que el reino de Jesús es un reino terrenal futuro. El contexto del Salmo 110 es el Señor de David, o sea, el Mesías, sentado a su diestra del Padre como sesión en el cielo hasta que, o sea, hasta que las cosas transcurran en la de la iglesia, llama a la iglesia y entonces Él regresa. Entonces, hasta que comience su gobierno terrenal sobre sus enemigos de sesión en Jerusalén. En referencia al Salmo 111, el autor de Hebreos dice que Jesús está esperando a la diestra del Padre. Entonces, los llevo entonces a este versículo de Hebreos 110, se los pongo aquí en la pantalla, y dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados de su pueblo, por los pecados para siempre, perdón, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, cuando termine la sesión de Jesús a la diestra del trono en el cielo, del Padre, ¿verdad?, Dios instala a su Mesías sobre la tierra para gobernarlas desde Jerusalén. Entonces, de nuestra perspectiva histórica actual, Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero eso va a ser seguido por su reino sobre la tierra. Así que Jesús tiene que gobernar desde la tierra debido a que el Salmo 110 dice que esto tiene que suceder de esa manera. Y Jesús, el Hijo del Mesías, tiene un reino y tiene que sostenerlo en el ámbito donde el primer Adán fracasó. O sea que, porque el primer Adán fracasó, entonces ahora este, que es el segundo Adán, va a culminar lo que el Padre quería hacer. Recuérdense que el gobernante, el gobernador, a quien se le dio la disposición de todo el gobierno de la faz de la tierra fue Adán. Pero Adán fracasó porque desobedeció a Dios. Y le fue quitado entonces la administración de la tierra. La administración divina, porque él era el administrador de Dios. Pero él fracasó. Entonces, lo que quiero hacer, ya casi pues para culminar lo que estamos estudiando, es llevarlos a Génesis 10, 1.26, perdón, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después en Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sosyúguenla, señorense en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, subyuga toda la creación al hombre, que es algo que nosotros ya hemos visto. Y después en Génesis 2.16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, que es el sistema cósmico de Satanás, ese es el arbolito del conocimiento del bien y del mal, comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, después dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El ataque de Satanás fue por medio de la mujer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido le dio,
y tomó y comió del fruto. Le hizo caso a la mujer y ahí está el problema que la mujer le da un mal consejo a su marido, básicamente. Entonces, en Corintios, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante. O sea que Él es el que da la vida. El Señor Jesucristo tiene que cumplir a la final lo que el Padre quiere que se cumpla en la faz de la tierra. Ahora, con el versículo 27, en primera de Corintios 15, Pablo cita al Salmo 8:6. Y les pongo al Salmo 8:6 que dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahí tienen ustedes algo muy interesante, porque el uso del Salmos 8 es una evidencia adicional de que Pablo está pensando acerca del reino terrenal futuro del Mesías, porque él tiene que estar aquí abajo para sujetar todas las cosas a sus pies, no lo va a hacer desde arriba. Entonces, Salmos 8 explica y expande sobre lo que dice Génesis 1:26-28 que les leí, y su verdad de que Dios creó al hombre para gobernar exitosamente en la tierra. Entonces, el último Adán, Jesús, tiene que suceder de y sobre el ámbito donde el primer Adán fracasó, que es la tierra. Adán no fracasó desde el cielo. ¿Me explico? Él tuvo que tener que abajo y el Señor Jesucristo tiene que regresar a la faz de la tierra para hacer esto. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, Señor, porque esta evidencia que les estoy presentando a nosotros nos permite ver el hecho de que nosotros vamos a regresar con Él, señoras y señores. Nosotros tenemos el gobierno juntamente con Él. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Apocalipsis 3:21, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono, aquí en la faz de la tierra cuando yo regrese. Hablando con los vencedores. Para nosotros esto es lo más importante que puede existir. No hay nada más importante, no existe tal cosa. Esto no es una religión. Él nos está entrenando a nosotros para cosas maravillosas y nosotros tenemos que saber esto porque nosotros somos los que le ponemos pare al sistema cósmico. Un creyente maduro vale por muchísimos. Pero ¿cómo cuesta llegar a la madurez espiritual? Porque primero tienes que ver estos conceptos que te está diciendo el Señor para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo me pego al Señor, yo le creo al Señor. Yo no le creo al sistema pagano, al sistema cósmico de Satanás, con todas sus mentiras. Y lo que va a suceder es que a medida que estás conociendo más y más al Señor, más y más te das cuenta de que todas las personas que están en el sistema pagano, el sistema cósmico, en las Naciones Unidas y todo eso, proponen una tremenda mentira, junto con todo lo que proponen, como el recalentamiento mundial, como la ciencia histórica. Todo lo que ellos proponen son mentiras porque ellos no pueden respaldar lo que dicen con nada. Evidencia no tiene, porque aquel que designa y dice todas las cosas del comienzo es el Dios que habló con Israel. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos la verdad absoluta. Él va a gobernar y sobre la tierra, así como se suponía que Adán lo hiciera. Pero desigual a Adán, Jesús va a tener éxito, un éxito rotundo. Y con ese éxito vamos a terminar. Entonces, señores, ustedes ya se dan cuenta de que eso tiene un trasfondo extraordinario, que tiene cosas maravillosas para nosotros y que nosotros debemos hacerle caso a la palabra de Dios. Él a nosotros nos ha dado cosas que sobrepasan el entendimiento. Por eso cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Para los que lo aman. Tú lo amas, tú lo sigues a Él, tú sigues firme, fiel, y nada, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Okay? Aquí tu mejor amigo es Cristo. Y el que vale más es Cristo, y el que te hizo fue Cristo, y toda tu vida, tu respiración es Cristo. Para mí, vivir Cristo, morir, ganancia. Así dijo el apóstol Pablo, y eso hacia allá nos dirigimos nosotros. Si él llega a la madurez espiritual, nosotros también llegamos. Es más, tenemos más información de la que tenían los antiguos, mucha más información. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que queden grabadas profundamente en nuestro corazón para que nosotros podamos perfilar la historia como debe ser, de tu punto de vista, el punto de vista del Creador del universo. Te damos las gracias por este privilegio que nos das de poder ver las cosas de esta manera. Y te pedimos ahora que todo lo que nosotros aprendamos y todo lo que nosotros utilicemos de tu palabra sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.